Vamos en esta oportunidad a comentar de cómo Dios nos previene de lo que va a ocurrir, nos advierte de nuestros yerros, de nuestros errores, con el propósito de enmendar nuestra conducta, nuestra alma, y también de avivarnos, de darnos sentido a la vida, al caminar, al levantarnos cada mañana y salir al quehacer propio que cada uno, conforme a sus circunstancias, tiene que realizar. Y vamos a enfocarnos a un profeta muy, quizás poco conocido, pero muy especial. Me refiero al profeta Amós. De ahí vamos a sacar el fundamento de su vida, sus palabras, sus profecías, sus conceptos, las leyes espirituales que contiene su libro inspirado por Dios. Y yo les aseguro que si están atentos y además indagando en las Escrituras paralelamente en espíritu de apertura, de oración, Dios los va a bendecir profunda y enormemente en esta oportunidad. Digamos primero que el profeta Amós no se califica a sí mismo como un profeta, no era de la tradición profética, él era un campesino y en un instante cuando lo reprenden y lo quieren mandar de regreso de donde estaba profetizando, él les dice: no soy profeta, ni tampoco mis padres ni mis antepasados. Yo no soy hijo de profeta, sino que soy boyero, recojo higos silvestres. Era un humilde campesino que recogía frutas y trabajaba con ellas. Y el Señor me tomó detrás del ganado. Para mí este concepto me parece ya de una profundidad muy grande. El Señor nos toma detrás del ganado, detrás de nuestro quehacer, sea que estés en tu escritorio, en la cocina, en el campo, en la oficina, cualquiera sea la labor que tú te desempeñes manejando un vehículo público, sirviendo en cualquier instancia, recorriendo las calles, sacando las hojas otoñales, las basuras, lo que fuese. El Señor recoge a la gente, llama desde lo que uno es, desde lo que uno hace, y le da un objetivo y una misión. Así que este llamado al profeta no es solo exclusivo para él, sino que nos da a entender cómo actúa el Señor con nosotros los seres humanos. Me tomó detrás del ganado y me dijo: anda y profetiza al pueblo de Israel. Ustedes recordarán que en aquel tiempo el pueblo de Israel estaba dividido en dos. Después de los gobiernos unificados de Saúl, David y Salomón, que duraron 120 años, 40 años cada uno, vino la división del reino. Y entonces se dividió en dos, debido a la obstinación del joven hijo de Salomón que asumía su reinado, como ustedes ya han escuchado varias veces y muchos ya lo saben. Y él llamó al consejo de los sabios, de los ancianos, para pedir orientación sobre una petición del pueblo que pedía que bajara los tributos, los impuestos. Y a él no le gustó esta solución que le dieron los sabios, los ancianos, la experiencia, y se fue al consejo inexperto de jóvenes amigos. Y entonces vino aquí una rebelión del pueblo, porque la verdad que lo que estaban solicitando era realmente justo.
Y de ahí se divide entonces las 10 tribus que se van al norte y constituyen la nación de Israel, y la tribu de Judá principalmente acompañada de Benjamín en el sur. Y sabemos que por transcurrir de los tiempos vienen los alejamientos de Dios, cómo se olvidan del Señor, especialmente en el reino del norte. Y por eso que en esas circunstancias en que Dios les envía, en este caso a Amós, que habita en el sur, pero lo manda a Israel al norte, previo, y les advierte Dios algo que ocurrió después. Cuando el rey asirio, Sargón II, toma Samaria, 3 años resistió el pueblo al interior de las murallas esta invasión de los asirios. 3 años largos. Y que Dios advierte, por eso hemos titulado previniendo y podríamos agregar otro verbo, previniendo, corrigiendo y avivando el alma. Porque si Dios nos advierte y no corregimos hábitos, conductas, formas de pensar, no acatamos, no obedecemos la palabra, entonces obviamente que el avivamiento nunca llegará a nuestro corazón. Y créanme ustedes, querida audiencia, que en ya estas 4 décadas y más que el Señor nos tiene en el pastorado, hemos visto tanta frustración de personas que buscan a Dios, pero de forma equivocada. Y quizás el punto central que les está faltando a muchos de ellos es la obediencia a la palabra. Así que en estos casos les advirtió de todo lo mal que hacían. Por ejemplo, ellos tomaron otro monte en su región y se pusieron a adorar, inventaron sacerdotes, crearon toda una liturgia religiosa absolutamente falsa, con un sincretismo religioso con las costumbres que tenían esos otros pueblos, una mezcolanza y una mezcla que trajo funestas consecuencias para la historia de aquella nación. Así que en medio de eso, Dios llama a este profeta Amós, que era un pastor viviendo en la zona de Tecoa, al sur, y profetizó en tiempos del rey Usías, que gobernaba en Judá. Esa era la realidad de quien gobernaba al sur. Y en el norte, nada menos que Jeroboam II, descendiente de Jeroboam I, el que había instado la rebelión en tiempos de Roboam, y que, por cierto, se habían desviado grandemente del pueblo. Y ahora bien, comienza en las primeras partes de este libro sintético que nos deja Amós con el castigo, la disciplina que Dios impone a los pueblos que están rodeando Israel y Judá. Y por eso habla de una manera muy simbólica, repite 4 veces en el capítulo 1, los versos 5, 6, 9, 11 y 13, para los que están viendo van a encontrar ustedes que reitera este concepto. Así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Damasco y por el 4º no revocaré su castigo. Dios tiene la facultad, el atributo de revocar algún castigo, alguna disciplina que tenga para el ser humano. Lo puede cambiar si hay arrepentimiento. Pasó en Nínive, arrepiéntanse que de aquí a 40 días Nínive será destruido. Hubo arrepentimiento, rasgaron sus vestidos, se compungieron delante de Dios y se arrepintieron. Y cuando habla por 3 pecados y el 4º de Gaza dice lo mismo, por 3 pecados de Tiro y por el 4º no revocaré su castigo. Y lo mismo con Edom, Amón, cita a 5 tribus o pueblos vecinos de Jerusalén, de esta forma como diciendo, hasta tres se llena el vaso. Uno más ya sobrepasa lo soportable y es necesario un castigo, una enmienda, una corrección. Entonces, después que termina con estos 5 pueblos vecinos, apunta a su propio pueblo dividido en 2. Por 3 pecados de Judá y por el 4º no revocaré su castigo.
porque menospreciaron la ley del Señor. Qué grave es no atesorar, no considerar, no importarle, menosprecio hacia la ley y la palabra del Señor. En segundo lugar, no guardaron sus ordenanzas. Significa entonces una segunda falta, que conociendo el bien, que habiendo escuchado, que siendo parte de una sociedad cristiana occidental, que por milenios y centurias ha venido difundiendo la palabra de Dios, mucha gente no la considera en absoluto. Y les hicieron errar sus mentiras. Vale decir que había una mentira reiterada que se apropiaba de su forma de pensar, que actuaba conforme a esa presunción del corazón o esa lectura de lo que está aconteciendo de manera errónea, que ya sea que el diablo se la introduce en su mente o que su carnalidad o corazón perturbado y confuso le lleva a razonar equívocamente, en pos de las cuales anduvieron sus padres, habían recibido de generación en generación estas malas costumbres, como ocurre hasta el día de hoy, ¿no? Y después continúa en el 2:6, así ha dicho el Señor, reitera, no es un invento de él, por 3 pecados de Israel, el reino del norte, y por el 4º, dice Dios, no revocaré su castigo. ¿Qué hicieron los del norte? Vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Abusaron y oprimieron a las personas correctas por causa del dinero y al pobre, obviamente con mucho menos recursos, apenas abusaron de él. Y otro recurrente que hoy día lo vemos también muy común en la corrupción contemporánea es torcer el derecho. No inclines lo que es derecho, recto. No hagas acepción de persona. No tomes soborno. ¿Por qué razón? El soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Mire cuántos años que ya Dios en Deuteronomio nos advertía de esta falta tan grave de ejercer, y es algo tan común en la corrupción. Deuteronomio 16, 19. Bueno, ahí sigue, no vamos a ir uno por uno porque nos tomaría mucho tiempo, pero si usted lee al profeta, sigue sacando a la luz, convenciendo de pecado, redarguyendo cuáles son las faltas que tiene. Pisotean en el polvo de la tierra, las cabezas de los desvalidos, significa la opresión, tuercen el camino de los enemigos, oprimen al pobre, en fin, el hijo y el padre se llegan a la misma joven. Existían las hieródulas, que eran las prostitutas sagradas que tenía la diosa Astorté, que era la diosa de la fecundidad, y sobre ello también participaba el pueblo. En fin, yo destruí, dice, delante de ellos al amorreo. Fíjate que al amorreo, ese pueblo que te hostigaba, que tenía una altura como la altura de los cedros y que era fuerte como una encina. Era un pueblo aguerrido, con buen ejército. Dice, yo los destruí. Y destruí este tremendo árbol, su fruto arriba y sus raíces abajo. Interesante, porque si hay, por ejemplo, una helada, puede secar el fruto y pasmar un fruto de arriba. Pero viene la nueva temporada y esa parra o ese fruto vuelve a dar fruto. Pero sin embargo, aquí dice que el fruto de arriba y también la raíz de abajo. Ambas cosas. Y cuando ya la raíz, y si usted conoce algo ha habido algo en el campo, se da cuenta que cuando se caen los árboles, sus raíces por lo general están podridas. Lo hizo Dios para proteger a su pueblo. Los sacó de Egipto, los condujo por el desierto 40 años. ¿No es esto así, dice el Señor, hijo de Israel? Los confronta con las bendiciones que han recibido de parte de Dios.
¿Acaso le estoy inventando lo que está diciendo? Le recuerda a este pueblo. Pero yo voy a apretar en vuestro lugar como se aprieta el carro lleno de gavillas. El esforzado entre los vientres huirá desnudo, dice el Señor. Una vez más, o sea, les está advirtiendo que por causa de sus 3 pecados y el cuarto, su persistencia en el error, el no querer cambiar de conducta, en obcecarse por la soberbia y el orgullo de su corazón, la dureza entronizada, entonces recibirá esta reprensión de parte de Dios, este castigo. Oíd palabra que ha hablado el Señor contra ustedes, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, mi pueblo preferido. Contra ustedes, dice el Señor. Vuelve a repetir. A ustedes solamente he conocido de toda la familia de la tierra. Les he cuidado como la niña de mis ojos. Han sido la nación más predilecta que ha existido en la historia de la humanidad en aquellos tiempos. Pero tendré que castigarlos por todas vuestras iniquidades. Andarán 2 juntos si no estuvieren de acuerdo. Y cuando dice esto, andarán 2 juntos, nos ilustra la vida cotidiana. La amistad, van 2 personas juntas, hacen amigos, conversan, van a una misma dirección, a un ballet, a un teatro, a una diversión, a un campo, a una playa. Salen juntos, se juntan en un café y se ponen a conversar. Y así pasa. Si tú no andas con Dios, es porque no estás de acuerdo con Dios. Rugirá el león en la selva sin hacer presa. Está hablando de actitudes que van en relación con una situación. Y así caerá el ave en el lazo sobre la tierra sin haber cazador. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Mire, da varios ejemplos poéticos de esta acción y reacción. Acción y reacción. Y aquí la invitación es a andar junto con el Señor. Y eso significa apreciarlo, escucharlo, y también en la comunión de los santos, que es la iglesia, teniendo claro que la iglesia perfecta no existe, que la iglesia está formada por seres humanos falibles, y dentro de esa vulnerabilidad es que tenemos que construir relaciones profundas en el amor de Dios, sujetos unos a otros y sobre todo amándonos entrañablemente, porque el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso. No hará nada el Señor sin que revele su secreto a los siervos, los profetas. Lo previene, lo advierte, y así el pueblo cristiano está advertido de lo que Dios va a hacer. El Señor ha dicho así, una vez más, aparece la sentencia de la palabra. Un enemigo vendrá por todos los lados de la tierra, derribará tu fortaleza, tus palacios serán saqueados, haciendo alusión a la invasión asiria que ya comentamos, que finalmente destruyó después de 3 años de cercar la capital de Samaria y llevarlos estos 28.000 deportados a lejanas tierras allá en Nínive, a toda su región. Vienen días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador, oreja con oreja, nariz con nariz, los llevarán para que no huyan, para que no se arranquen, cientos de kilómetros, qué cosa. Dice que los asirios fue una de las naciones más crueles que han pisado la faz de la tierra. Y aquí tienen un ejemplo de lo que hicieron con el pueblo. Os hice estar, dice Dios, a diente limpio, vale decir, les traje apretura, porque el hombre cuando está en aprieto, si usted no come, no se lava los dientes. El diente limpio significa, en ese sentido, que escasea, porque hubo falta de pan, él mismo lo explica. Pero sin embargo, te envié esa aflicción para que te recordaras de mí, y no me hiciste caso, no te volviste, dice el Señor. Detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, que era fundamental, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Y con todo esto no os volvisteis a mí,
dice el Señor. Hay cuántas veces que hemos con mucho amor persuadido a seres queridos de una y otra forma y se resisten. Y seguiremos clamando y seguiremos persuadiendo y seguiremos proclamando por las 4 esquinas de la tierra. La Iglesia de Dios nunca se detendrá a proclamar estas verdades, a anunciar, porque estamos ciertos que más de una persona en este instante, a través de la palabra, está siendo tocado por el Espíritu Santo de Dios. Y espíritu de arrepentimiento está llegando a los corazones. Y velos han caído, revelaciones de Dios, amor al Señor, han entendido, les ha amanecido. Y por eso es tan importante la proclamación de la palabra. Y así hay una serie. Murieron a espada los jóvenes, no se volvieron a mí, dice el Señor. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y no se volvieron a mí. Y aquí agrega algo que nos viene muy pertinente. Al final dice, prepárate tú que escuchas, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, que es el nombre que nos congrega de la iglesia que del Señor ha puesto para cumplir esta misión en esta época de la historia, en nuestras familias que llevamos adelante este ministerio, las familias que soportan, congregan y muchas otras que el Señor seguirá agregando. Prepárense, pueblos de la tierra, habitantes del mundo, personas que están en Japón en este instante, en Guatemala, en Perú, en Colombia, en el norte, en el sur, en el este y el oeste de nuestra patria. Preparémonos para venir al encuentro con nuestro Dios. Eso es lo que nos dice aquí el profeta. Y reitera, así dice el Señor, búsquenme y van a vivir. Buscad al Señor y vivid, busquen al que hace las Pléyades y el Orión y vuelve las tinieblas en mañana. Aborrezcan el mar, amen el bien. Ay de los que desean el día del Señor como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso. A veces es así el ser humano. Así es el ser humano. Huye delante del león en lugar de enfrentar la realidad, de asumir, de buscar la protección, y se encuentra igual con un oso que lo va a consumir y lo va a matar. Vamos concluyendo esta reflexión, queridos amigos teleaudientes, internautas, persona que escucha o que lee, si esto algún día se traduce en alguna escritura, en algún libro. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades, dice Dios. Toma nota y escucha, abre tus ojos y tus oídos. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades. Al hablar de las solemnidades, pongamos una palabra contemporánea para entender vuestra liturgia, vuestro quehacer, vuestras reuniones, asambleas. Y no me complaceré de vuestras asambleas, ¿cierto? La iglesia cuando se reúne en este caso. Si me ofreciereis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestras ofrendas, no los recibiré. Déjalas allí al pie del altar, te dice el Señor. Anda, reconcíliate con tu hermano y entonces ven y ofrece tu ofrenda. Y trae tu ofrenda. No miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Ni aunque me des el mejor animal, no me vas a comprar con acciones externas porque conozco tu corazón, dice el Señor. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Puedes cantar en el coro, puedes tener excelente voz, estar encumbrado a lo máximo del arte musical tan precioso y cantarle al Señor, pero si el corazón no está limpio, no está recto, el Señor dice, quita de mí la multitud de tus cantares, no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Así lo ratifica el profeta Amós.
Y terminamos esta reflexión con la última imagen que nos da este profeta, boyero, campesino. He aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Y el Señor dijo, una vez más, el Señor dijo, he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. ¿Por qué razón? El muro estaba chueco. Lo derecho se había torcido. La verdad se había disfrazado. La mentira había ocupado el lugar de la verdad. La verdad se había postergado. El Señor tiene una plomada sobre el alma de cada uno de nosotros. No puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. El Señor conoce hasta lo más recóndito de nuestro ser. Y nos vamos a quedar con ese pensamiento. Ya Dios previene lo que ha de acontecer, previene estos tiempos, te advierte que seguirán los tiempos de incertidumbre sobre la faz de la tierra, no vienen días mejores, solamente el gozo del Señor que puede estar en ti si le obedeces, si le buscas, y sobre todo que tu corazón se limpie. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La plomada de Jesús, la plomada de Dios, la plomada del Señor mide y está midiendo la rectitud o torcedura de tu corazón. Que Dios te sorprenda en las mejores condiciones. Y de lo contrario, pídele perdón ahora mismo. Oraremos al Señor en este instante, clamando para que Él nos enderece, para que no hagamos oídos sordos a esta palabra, más allá de las imperfecciones del predicador. Es palabra de Dios, es palabra del Señor, que ha quedado sellada en el libro de forma tal que edifique tu vida y siga edificando a los seres humanos hasta que el Señor venga. Amén. Que así sea.